¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos de nueva cuenta reunidos para llevar a ustedes Letras Arrechas. Ya saben, Memorial de Pueblos, en este sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Saludamos a nuestras estimadísimas audiencias de radio, TV y redes también. Y para decirles que el programa pasado hablamos de José Emilio Pacheco, hoy vamos a cerrar este capítulo con José Emilio Pacheco. Y para ello está con nosotros Erwin Rodríguez. Gracias, Mario. Bienvenido, Saludos. Erwin. Carlos Román. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Nos harías el favor de hacer otra pequeña reseña de José Emilio para refrescar la memoria? La verdad es que quedamos en el programa pasado que hablar de José Emilio nos puede dar para muchos programas. Él escribió poesía, cuento, novela, ensayo, artículos periodísticos, que por cierto, fue traductor de T.S. Eliot, entre otros grandes poetas. Cine, guión. Sí, guionista de cine, en fin, abarcó todas las posibilidades de la escritura creativa, formando parte de esta generación que se conoció como generación de los 50, o de medio siglo, donde estaban Juan Vicente Melo, Sergio Pitol, Inés Arredondo, Pepe de la Colina, y muchos de ellos en torno de la llamada mafia, que se reunía en la zona rosa y que encabezaba Fernando Benítez, sempiterno, director de los suplementos culturales más importantes. A mí me dio mucha nostalgia releer, no sé si a ti también, Erwin, a Pacheco, y sobre todo entender el contexto en el que se desarrolló su literatura. El programa pasado hablamos de novelas como Morirás lejos, como El principio del placer, que marcan parte de su narrativa. Yo me permití leer algunos poemas de mis favoritos. Sigo pensando que, siendo ponderado como es por su narrativa, Pacheco es sobre todo un gran poeta. Sin que eso demerite. Y además, la obra de la que vamos a platicar hoy, que va a glosar con su aguda capacidad de lector, Erwin, tiene que ver con la forma en que se lee en México. Es quizá uno de los libros, porque comenzó a ser a partir de su primera publicación un referente para el bachillerato, para la universidad, la gente que se iniciaba en la lectura, esta novela por su sencillez, por su claridad. Las batallas en el desierto, que es seguramente una de las obras más publicadas. Recordemos que todos los mexicanos, así como en la cultura occidental, judeocristiana, griega, estamos acostumbrados a que la obra con la que nos iniciamos, en la que perdemos la virginidad literaria, es precisamente la Ilíada o la Odisea, que muchas veces se leen con disgusto o a desgano porque se trata de epopeyas que ocurrieron hace miles de años. En cambio, de las batallas en el desierto, junto con los cuentos del Llano en Llamas, junto con Pedro Páramo, junto con El laberinto de la soledad, fueron libros muy recomendados, siguen siendo libros muy recomendados para el inicio del lector en preparatoria y en la universidad. Y la virtud que tiene, también de perfil de José Agustín, y la virtud que tiene tanto Agustín como Pacheco, es que se trata de autores que utilizan un lenguaje muy llano, y además historias muy sencillas, en las que todo parece referirse. Recordemos que cada gran escritor tiene un universo propio en el que se desarrollan sus temas y personajes, y que uno de los temas recurrentes de la narrativa, sobre todo de Pacheco, es la pérdida de la infancia, la pérdida de la inocencia, que ocurre cuando aparece el deseo sexual, cuando aparece el interés por la pareja, cuando aparece esta pulsión natural de la pasión. Y que en esa novela pues se cuenta una historia muy simpática, que ya nos irá refiriendo Erwin, que de alguna manera ha tenido un impacto fundamental en la cultura mexicana. Y digo, comenzamos a leer con nostalgia, porque el principio de esta novela relata aquello que en nuestra infancia llamábamos cuentos. No los cuentos de Perón ni los cuentos de la literatura, sino particularmente las historietas, los cómics. Y habla pues de Germán Butze y los supersabios, o sea, de todos estos textos que acompañaron nuestra infancia y que acompañan también la infancia de Carlos, el protagonista de las batallas en el desierto. Correcto. Erwin, parece que íbamos a empezar con una anécdota tuya. No, pero era sobre José Emilio. Resulta que un día estaba dando clase y habían pasos en el pasillo y iban platicando, iba platicando un grupito de personas, de muchachos y muchachas que iban al Festival Cervantino. Y
y oí una voz que dijo, hay un profesor que se parece a José Emilio Pacheco. Y se me hizo raro. Y luego tocaron en el salón para pedir cooperación, ¿eh? Tocaron y me dijo una de ellas, ¿te pareces a José Emilio Pacheco? A ver qué se les ofrece, ¿no? Que pues bueno, pedimos una cooperación pues yo coopero, soy el primero en cooperar, ¿no? Y les di todo el dinero que llevaba. Imagínense que lo confundan con José Emilio, que digan que tiene parecido a José Emilio, pues les pedí a los alumnos que cooperaran, que cooperaran fuerte, ¿eh? Y así, eso es mi relación con José Emilio Pacheco. Ándale, pues fíjate que hay anécdotas No lo había pensado. semejantes de escritores. Jorge Luis Borges, antes de ser director de la Biblioteca Nacional de Argentina, cargo que inauguró creando este poema maravilloso de los dones, el poema de los dones, donde dice que nadie rebaje a lágrima o reproche esa declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Antes de ser director de la Biblioteca Nacional fue bibliotecario en una biblioteca de barrio en el sur de Buenos Aires, que pues, era una zona muy pobre. Entonces un compañero de trabajo le dijo, mira, Loche, dice, hay un tipo que se llama igual que vos, se llama Jorge Luis Borges. Ese currículum ¿sí? de que había vivido en un barrio pobre, Sí. ese le sirvió al gobierno militar para decir que tenía madera Borges Sí. para hacer inspector de pollos. Exacto, es que ese fue su currículum. Perón llegó por vía de un golpe de Estado al poder en Argentina y dos de las primeras cosas que hizo fue meter presa a la mamá de Borges y segunda, quitarle su puesto de bibliotecario y mandarlo como inspector de pollos. La Revolución Libertadora, que fue otro golpe de Estado, reivindicó a Borges y lo volvió director de la Biblioteca Nacional, pero lo que más le llamó la atención es que dijo, mira, che, hay varios libros de uno que se llama igual que vos, Jorge Luis Borges, y él con su profunda timidez no le quiso aclarar que era él mismo que estaba catalogando sus propios libros. Entonces, son historias que tienen que ver precisamente con esa identidad o falta de identidad, en este caso Pacheco, que fue confundido con Pacheco. Y un cuento que a mí me subyuga, que me parece maravilloso, es una historia de la muerte de Carlos Gardel. Carlos Gardel murió en un vuelo de Medellín, Colombia, a Buenos Aires, Argentina, después de haber dado un concierto apoteósico. Pero hay un relato que dice que él estaba muy enfermo de la garganta y no podía salir a dar el concierto. Y pues tenían que devolver las entradas, pero para que fuera más verosímil, contrataron un socias, un parecido, un imitador de Carlos Gardel, que se subió al escenario. Y la instrucción que tenías, habla con voz ronca, di que estás enfermo, devolvemos el dinero y se acabó. Pero se entusiasmó tanto el imitador que acabó cantando los tangos de Gardel. Un concierto apoteósico. Gardel para ese momento ya estaba en Buenos Aires, a buen resguardo con sus médicos, y al día siguiente toma un vuelo el falso Gardel. Y el vuelo estalla en pleno aire, ¿no? Entonces muere Gardel y obviamente al Gardel que sobrevivió, que era el verdadero, ya no le creían que él era Gardel. Entonces el resto de su vida se dedicó a imitar a Gardel. Está buena esa anécdota. Sí, para pues, cine. Hubo como 7 que se salvaron porque estaban bebiendo trago. Sí. Y no abordaron el avión con Gardel. Exacto. ¿Sí? Creo que un bandoneonista suplente, no el mero, sino un suplente que lo llevaba por aquello de las dudas. Por aquello de las dudas, fue de los que se salvaron. Suerte de Bolo. Suerte de Bolo. Suerte de Bolo. Hay una estadística que dice... No son malas ideas que estemos dando. No. Hay una estadística que dice que 30% de los accidentes automovilísticos ocurren cuando el conductor va en estado de ebriedad, cosa que es muy razonable. Pero 70% ocurren cuando no vas en estado de ebriedad. Entonces, ¿cuál de las dos circunstancias es más riesgosa? Es una broma, por supuesto. Volvamos a de guionismo de Carvalho y las películas. Ahorita pensé que Pacheco, lo de Pacheco, perdón. la confusión, a lo mejor vieron a un profe que estaba Pacheco. Ándale, sí, más Pacheco que José Emilio. Dice. Estoy viendo la foto, sí hay cierto parecido ahí, cuando estaba maduro José Emilio. Pero dinos. Gracias, se agradece. Exacto. Bueno, no nos digas, porque vamos a ir a un corte y regresando, sí hablemos de cine, del guionismo y de las películas que te gustaron de José Emilio. Vamos.
Si te prohíbe cosas, alza la voz. Si te insulta, alza la voz. Milas bajote, chaval. Si te amenaza, alza la voz. Si te golpea, alza la voz. En esta nueva era, el gobierno y las instituciones estamos contigo. No te calles. Mujer, alza tu voz. Detengamos las violencias. Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, Humanismo que Transforma, Gobierno de Chiapas. ¿Sabías que exceder solo unos kilómetros el límite de velocidad incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro fatal? Porque cuando aceleras pones en riesgo tu vida y la de los demás. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque soy paramédico y me duele ver morir gente o que queden con discapacidades permanentes por algo que pudo ser prevenible. La movilidad segura es un derecho de todos. La velocidad mata. Baja la velocidad. Gobierno de México. Bien, estamos de regreso en este segundo segmento de Letras Arrechas, Memorial de Pueblos. Nosotros queremos agradecer a nuestras audiencias de la radio y de la televisión y de las redes sociales por su compañía. Erwin, nos ibas a hablar de hacer una sinopsis. Sí, la novela, que es un texto breve, que creo que en eso hay una aportación de José Emilio Pacheco a la literatura, porque hace textos que se pueden leer en poco tiempo. Y eso es muy importante, en mi opinión, porque imagínense leer a James Joyce, leer esos volúmenes así impresionantes, pesados de... En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Sí. Entonces, la novela corta creo que es más atractiva y es una invitación más eficaz, más efectiva para llamar a la lectura. Creo, en mi opinión, José Emilio Pacheco es un hacedor de lectores, y por donde quiera que se le vea. Bueno, Las batallas en el desierto es la novela referente de Pacheco. ¿Por qué se llama Las batallas en el desierto? Porque en la escuela donde estaba el protagonista, o sea, Carlos, en la escuela jugaban mucho a la guerra. La guerra era entre árabes y judíos, y la guerra, el juego se desarrollaba en un patio que tenía mucha tierra, no había agua, no habían árboles, y por eso le llamaban el desierto, y las batallas eran batallas en el desierto. Ahí José Emilio Pacheco hace un recuento del escenario, se refiere a la ciudad como un espacio en movimiento, como un espacio de cambio, pero en ese recuento del escenario más bien se refiere o le da preferencia, le da mayor peso al escenario humano, que es un escenario de cambios. Es un tiempo en que comienzan a surgir los sectores medios en México a crecer, pero por supuesto que los sectores medios en ese tiempo pues eran grupos humanos de bajo ingreso. En los niveles de vida de varios de los protagonistas son bajos, alguna que otra excepción. Incluso Carlitos es hijo de un empresario, pero un empresario que tiene problemas porque la economía está cambiando y el señor que era un jabonero comienza a bajar, comienza a hacer menos porque entran los productos de la industria nueva, los detergentes, los solubles, todo esto que le hacen bajar el negocio. Bueno, entonces es un tiempo de discriminación en las escuelas. Se discrimina a los chinos, a los japoneses, a los negros y sobre todo a los indios, aunque en esas escuelas no hay propiamente indios. El protagonista, o sea, Carlitos, tiene un amigo que es Jim, que es hijo de un funcionario del alemanismo, un funcionario que aparece en la televisión, que era incipiente, que aparece en la prensa,
aparece muy cerca del presidente y por eso se piensa que es una persona con mucha capacidad económica. Y se cuestiona a Jim que por qué, teniendo un papá tan influyente, tan cercano al poder, estudia en un colegio de medio pelo, un colegio propiamente de pobres. Y bueno, a Jim como que le hacen bullying, ¿no? Lo hablan mal de su papá, dicen que es un ladrón, que es como todo funcionario del gobierno alemanista, que es una gente que roba, que hace contrato, que se roba la leche que es para los niños y que la vende y que cubre contratos muy ventajosos para ganar ganancias fuera de la ley. Y hablan también mal de su mamá, dicen que la mamá no es la esposa, sino que es la amante del funcionario poderoso, del amante del funcionario del alemanismo, y que el propio Jim no es hijo del funcionario, que no es hijo de un periodista norteamericano que se llevó a la mamá y la dejó tirada por allá en los Estados Unidos, y que Jim no es hijo del funcionario. Jim es cada vez más amigo del protagonista, o sea, de Carlitos, y en una de esas lo invita a casa de Mariana, la casa de la mamá de Jim, y comienza a ver Carlitos que es una persona, que es una mujer muy guapa, muy, muy atractiva, y comienza a enamorarse de ella. Jim anda por ahí por los 11 o 12 años, Carlitos anda por ahí y pues se enamora de Mariana, y aunque lo oculta durante algún tiempo, no se lo comenta a nadie, hasta que un día ese sentimiento pues se hace muy pesado, se hace insoportable y sale de la escuela, se escapa de la escuela, precisamente cuando estaba enseñando lengua y literatura castellana. Recuerda ahí el pasado perfecto sustantivo, y dice: yo amé, yo he amado, tú has amado. Sí, ponle el ejemplo ese. Bien, pero sale de la clase y se va a casa de Jim, a casa de Mariana, y le dice a Mariana que está enamorado de ella. Y Mariana pues no se ríe ni lo insulta ni nada, sino que lo llama y le dice, bueno, que ese sentimiento pues es extraño, que no es normal, pero que no se preocupe, que ella lo entiende perfectamente y sabe que su enamoramiento pues es algo que sucede muchas veces en cuanto a una persona menor hacia una persona mayor. Y bueno, Mariana le dice a Carlitos que no se lo va a platicar a nadie, pero a alguien se lo platica, y lo sabe la familia de Carlitos y lo sabe el maestro. Y comienzan todos a cuestionarlo, comienzan a decir pues que es una persona anormal, que es una persona casi un delincuente, un depravado, y bueno, pero lo que habría que marcar es que no es un despertar sexual de Carlitos, es un despertar afectivo. No, él no está enamorado físicamente de Mariana, sino que está enamorado, es uno de esos amores de los platónicos, que se llaman por ahí platónicos. No sé si con razón o sin razón, porque ¿cuál sería el amor no platónico ideal? La propuesta de Platón, amorosa de Platón. Exactamente. No era platónica. No era tan platónica, en efecto. No era tan platónica. Pero sí era idealista. Bastante física. Sí. No, era bastante física, ¿eh? Bueno, pero ese es otro asunto. Era un amor edípico, eso sí. Eso sí hay que apuntarlo, porque además, si hay algún factor común en la sexualidad mexicana, es precisamente la aparición de la madre como objeto de deseo, y en este caso desplazada a la madre de Jim, su mejor amigo. Antes de que siga... Termino con una frase. Es universal. Entonces, lo sabe el maestro, lo sabe la familia, y ahí comienza otro calvario.
Bueno, no, pues, muy buen remate, ¿no? Lo que quería poner era el contexto precisamente del alemanismo, que es la etapa histórica a la que se refiere Pacheco, que fue además la de su propia adolescencia, es decir, él la conoce muy bien porque en esos años creció, en esos años le tocó vivir una realidad. Me acuerdo que sobre el alemanismo se ha dicho que quizá es una de las etapas, es una frase que lamentablemente es muy recurrente en México y se repite en distintos momentos de nuestra historia, a veces como tragedia, a veces como comedia. Entonces se decía que la corrupción en la época de Alemán era rampante, que todo el mundo metía mano al presupuesto, pero hay que recordar las cosas. Cuando llegó en sucesión de Miguel Alemán, Ruiz Cortines, decían, Alemán robaba, pero salpicaba. Es decir, que había un reparto de los ingresos ilegales que alcanzaba más a más que los propios funcionarios. Y otra cosa, que robaban los gobiernos priistas, que además el primer presidente civil fue Miguel Alemán, fue el que bajó a la Revolución del Caballo, pero si nosotros nos ponemos a ver las obras públicas que se hacían entonces, basta recorrer el circuito interior, que por cierto es escenario de esta historia de las batallas en el desierto, para ver que en ese momento, para decidir sobre los puentes que iban a estar en el trazo de este circuito, se hizo un concurso de arquitectura y ganaron. Hubo tan buenas propuestas que si recorren ustedes el circuito van a encontrar que cada puente es diferente, es de un arquitecto diferente, pero después de años siguen en pie, a pesar de la corrupción. Muy bien, vamos a otro corte. Ahorita me estaba acordando de que estaba hablando Erwin, me estaba acordando de un letrero de asiste al cineclub en la Facultad de Ciencias Políticas. Va a estar tal película, ¿no? Y luego decía abajo, asiste al cineclub, es más divertido que leer a Weber. Pues cómo. No, pues cómo no. Vamos además, a un corte. Muy bien. Vamos al corte y regresamos. El refresco te hace daño, provoca obesidad, afecta tu hígado y puede causar diabetes tipo 2. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable. Vive feliz. Gobierno de México. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? La escuela se... Estamos de regreso en Letras Arrechas, vamos por el tercer segmento. Ibas a hablar del cine de José Emilio Pacheco, de su... No, de esa novela llevada al cine, Ajá. que es una producción muy interesante. ¿No fue guionista? No fue, bueno, creo que colaboró ahí en alguna medida, pero al final es una película que iba a filmar este gran cineasta que falleció prematuramente, José Estrada, el famoso Perro, y fue encomendada finalmente a Claudio Isaac. Como en muchas películas mexicanas de esa época, el protagonista es Pedro Armendáriz Jr. Y la protagonista es Elizabeth Aguilar, que obviamente justificaba no solo aquel despertar emocional del que habla el doctor Rodríguez, sino también un despertar de otra naturaleza, porque era muy generosa en su belleza Elizabeth. A mí me tocó que en esa época, hay que recordar que... como sucedía con la literatura de antaño, en el siglo XIX había la costumbre de que las novelas se publicaban por entregas en las publicaciones periódicas. Ahora México carece de suplementos culturales de calidad en sus periódicos nacionales y locales. Hay algunas excepciones valiosas, pero ya no hay suplementos como El Sábado, ¿te acuerdas? El suplemento Sábado de 1+1, donde se publicó por primera vez Las batallas en el desierto. La llevan al cine, tiene mucho éxito relativo en el entorno mexicano, pero sí, por supuesto que atrae a muchísimos espectadores, y pues es una historia que incluso llevó, ya le prometí al doctor Rodríguez no cantar
a la hechura de una canción de Café Tacuba que se llama precisamente Las Batallas, en donde se refiere a esta historia de amor infantil que yo insisto, es un poco la expulsión del paraíso cuando uno descubre que el mundo está hecho de otras cosas. Entonces, fue una película tan exitosa que llevó a una cumbre momentánea, ya sabemos cómo es la fama, a Elizabeth Aguilar, que unos pocos meses después del rodaje, la novela se publica ya por Editorial Era en 1981, es a mediados de la década de los 80 que se lleva al cine, y Elizabeth Aguilar tiene un breve auge en el que es fotografiada por la revista Playboy. Entonces había una cantina, una cervecería que se llamaba La Curva, en División del Norte y Avenida Coyoacán, que tiene una canción que le hace el Three Souls in My Mind, entonces después el Three simplemente de Alejandro Lora, la cervecería La Curva, y ahí pusieron el cartel de las páginas centrales de la espléndida desnudez de Elizabeth Aguilar. Entonces, una de las aventuras más románticas de mis inicios literarios es que escribí un poema debajo del cartel, ya bolo, escribí un poema debajo del cartel y nunca lo transcribí, ni lo fotografié, ni lo guardé, así que ya no me acuerdo qué dice, pero era obviamente parte de la veneración que mi tocayo Carlitos había sentido desde la infancia por esa Mariana. Ah, esa es la otra película. No, es la misma, Mariana. ¿Sí? Sí. Bueno, pero el despertar, quería hacer un comentario en contra tuya. Ah, sí, adelante. Ad hominem. Aparte que luego nos va a decir qué quería Nora, ¿no? Sí. Tú decías que el despertar de Carlitos fue también físicamente. Sí, yo lo supongo. Yo tengo mis dudas porque Carlitos era de la parte alta, era de tierra fría. Ya. No era de tierra caliente, en donde el despertar sexual es más precoz. Es más precoz. Sí, como ocurre en la otra novela que comentamos la vez pasada. En donde Veracruz concita al erotismo a cualquier edad. Ah, lo dices por la parte alta de Veracruz. Sí, en el Distrito Federal. Es bueno, muy alto. por cierto, eso es una cosa importante tanto en la novela como en la película. Hay lo que dijo Erwin en su primera intervención, mucho clasismo. El protagonista, que además hay que pensar que el que relata la historia y se está acordando de su infancia en la época alemanista es el propio Carlitos, que rememora todo lo que sufrió por ese amor no correspondido. Entonces, entre otras cosas, pues habla, ¿no?, de la colonia Roma, en donde suceden los hechos, y dice, la colonia Roma está comenzando a entrar en decadencia. Recordemos que esa colonia se fundó a principios del siglo XX por los hermanos Zorrín, que eran dueños de un circo, y por eso las calles se llaman como se llaman. No tienen nombres de estados en todos los casos, ni de ciudades en todos los casos. Es una mezcla que habla de por dónde iba de gira el famoso circo. Entonces está la calle de Chiapas, Jalapa, Monterrey, nombres de ciudades y de estados indistintamente. Y fue un lugar tan popov, por decirlo de alguna manera, que en la calle de Tonalá había leones de mármol en las bocacalles. O sea, era una colonia muy hermosa, y para la época que relata Pacheco ya está entrando en decadencia antes de volver, como está volviendo ahora, a la gentrificación. La colonia Roma está volviendo con esas mansiones porfirianas hermosas, donde está la Casa Lam, donde está la casa de Guillermo Tovar y de Teresa, la Plaza Río de Janeiro. Todos esos lugares se está recuperando. Hay varias expresiones del Art Nouveau en la colonia Roma. En la colonia Roma, en efecto. Son porfirianos, ¿no? Y de esas capas medias que perdieron con la revolución y ahora están recuperando por la magia de la economía mexicana. A los jóvenes que están estudiando literatura, así como se han dedicado cientos de libros a Octavio Paz, cientos de libros a Rosario Castellanos, creo que estudiar la obra, la literatura de José Emilio Pacheco ofrece pues muchas vetas muy interesantes. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar este programa con nuestra gratitud a las audiencias de radio y televisión y nos vemos la próxima.